Hola, hola, muy buenas noches. Estamos iniciando el programa Archipiélago. Estamos iniciando apenas este año, el día de hoy, 18 de enero. Mañana 19 hay una gran manifestación en Lima por el problema que tienen allá ahora, ¿no? Del golpe de Estado. Y llegamos un poco tarde, bueno, 7 minutos. La verdad es que apenas montamos el caballo y llegamos acá corriendo. Estábamos comiendo en un restaurante argentino de muy buen gusto, aquí a un lado del Jayalay, de Tijuana, Baja California. Y andamos a un lado del Sambos, otro restaurante chilango interesante también. Y bueno, llegamos aquí, instalamos la cámara, nos metimos al Face, estamos en vivo en Facebook y prometimos hablar el día de hoy del problema que está suscitándose en el Perú. Aquí vamos a aceptar las saludes, vamos a saludar primero nosotros, ¿sí? Comentar. Voy a darles la bienvenida. Bienvenidos a todos los que lleguen a este canal. Jaime Avilés, saludos. Jaime está viéndonos ya. Está viendo el video. Muy bien, Jaime. Les decía aquí al principio de este programa que le hemos titulado Archipiélago, ese programa Archipiélago, se me olvidó poner arriba el nombre del programa, pero el tema de hoy es sobre el Perú, ese golpe de Estado reciente, ¿no? Que se dio para deponer a Pedro, ¿cómo es que se llama? Pedro Castillo, por triquiñuelas del Congreso, que es un Congreso de derecha, fujimorista, ya con eso se dice todo. Tirano, genocida y ladrón. Está en la cárcel y que su hija por poquito sube al poder. Y ahora anda de viaje porque, bueno, no quiere que la inculpen por los 50 muertos que ha habido este mes. Parte del ejército. Son balas del ejército. A mansalva. Manifestaciones pacíficas. Y mañana hay una gran manifestación. Vienen de los 4 puntos cardinales del Perú a Lima. Sobre todo los aymaras, quechuas, y bueno, van a hacerle frente, van a hacerle parada ahí a la señora que se autonombró, que la nombraron los fujimoristas como presidenta, ¿sí? La señora Boluarte, dicen los periodistas españoles que es balearte, ¿no? De balear a alguien, ya llevan 50 muertos, increíble. A los que faltan, dicen algunos, ojalá que no, que mañana sea la manifestación en sana paz. Vienen de todos los puntos cardinales del Perú a Lima el día de mañana, 19 de enero. Vamos a introducir este programa con unos 15, 20 minutos de un grupo de periodistas, perdón, de un grupo de periodistas, la mayoría españoles, pero se le ha integrado al equipo de la base, como se llaman, o de, ¿cómo le llaman también? República del Público. Pública del Público le llaman también a esa radio, televisión. Y bueno, la adquisición, vamos a decirlo así, fue que Ina Afinogenova, repito, Ina Afinogenova, una extraordinaria periodista de Rusia, que dejó su programa de Rusia porque, a ver, no quería entrar al asunto de la guerra, pues. Ella es una muy buena periodista, sobre todo cuando tiene, ¿cómo se llaman esas máquinas para que uno esté leyendo y no se equivoque? Luego les digo cómo se llaman. El teleprompter se llama eso. Y bueno, muy profesional, ¿verdad? Que en una hora y media, 2 de transmisión, pues el reportero tenga la nota ahí frente a él. En este caso, la van a ver un poco titubeante porque no tiene el teleprompter. Sí tiene algunos apuntes, como todos los periodistas que van a ver ahorita, va a dar un pormenor de lo que está pasando en Perú, la hermana República de Perú, que en 6 años consecutivos ha tenido 6 diferentes presidentes, nomás para que se vayan tanteando de qué tratamos de hablar, ¿no? Una verdadera vergüenza en todo el continente, todos los políticos corruptos, capulines. La presidenta se le conoce como la socialista
el pedigrí, la socialista caviar, ¿no? Traicionan al pueblo cuando el pueblo los elige para que lleven a cabo su programa, que era un programa, diríamos, progresista, como los que hay en los países de México, de Venezuela, de Nicaragua y otros países como Bolivia también. La misma dosis que le aplicaron a Evo se la aplicaron a Pedro Castillo. Y bueno, con Evo, pues sí, lo sacaron del poder, pero llegó el hermano ideológico y político del grupo, el Movimiento al Socialismo, y Arce, que es el nuevo presidente de Bolivia, llevó el barco por buen rumbo, con buenos números económicos. Él es economista. Y acá, con Pedro Castillo, bueno, lo sacaron eh, tratando de implementar una cosa que se llama vacancia, vacío de poder. Según ellos, los del Congreso, por ineptitud, porque invitó a gente cuasi corrupta a gobernar con él, bueno, porque no tenía el pulso para imponerse y no tenía el partido tampoco para hacerlo, como lo tiene, por ejemplo, en México Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Allí no había partido. El partido que lo apoyó se llama Perú Libre, pero es más libre que Perú, en el sentido de que votó junto con los eh, de Jacob, la hija del asesino japonés que gobernó ahí. Le votaron a favor, en contra de Castillo, en conjunto con los fujimoristas. Keiko, la hija de Fujimori, ¿no? Y como en Brasil, también una intentona de golpe, pues sale Bolsonaro a Estados Unidos, a Miami, dice para ver cómo va su herida profunda del cuchillazo que le dieron al principio de la elección en la que ganó entre comillas, porque dejaron fuera a Lula, ¿no? Tramposamente también. Y también la Keiko se fue del país. Bueno, si a alguien sucede lo que está sucediendo, matan a gente a bala, pues ellos no estaban en el país, ¿no? Pero atrás de toda esa tragedia que está viviendo ahorita Perú están los fujimoristas y en el caso de Brasil, los bolsonaristas, ¿no? Bueno, vamos a darle oportunidad en estos 15, 20 minutos que siguen a este grupo de reporteros. Espero que no me falle el enlace, donde dicen de una forma muy simple, pero muy ilustrativa, con mucho color, mucho sabor, la nota de lo que está pasando en el Perú. Y vamos a ir al stream, y aquí están, le damos también sonido, y vamos a escucharlos. Espero que se escuche bien por allá. Dina Boluarte lleva apenas 40 días al mando del gobierno de Perú, pero este tiempo le bastó para marcar toda una serie de récords, no los récords que a ella le hubiera gustado probablemente, pero aquí está. Con más muertos en protestas que días de gobierno, con decenas de heridos, con más renuncias ministeriales que Pedro Castillo en un mismo periodo, con un estado de emergencia prolongado por un mes más, con un índice de desaprobación de más del 70% y con una etiqueta consolidada ya en redes para referirse a ella, Dina Balearte. Dina Balearte, en este programa ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¡Pum! En este programa hemos estado pendientes de la situación en el Perú desde el mismo día en el que Castillo disolvió el Parlamento, fue destituido y detenido, allanando así el terreno para la asunción de Boluarte. Así que les invito a que le echen un vistazo a los capítulos de la base para entender las causas profundas y el contexto de una crisis en concreto que es esta, para entender también de dónde viene la situación en el Perú. Eso es, porque... Bueno, aquí quiero decirles que cuando se habla de la señora Balearte, ella se llama Boluarte, pero bueno, hacen la comparación con las balas, ¿no? Porque están peruanos que lleva 50, no hay directamente, pero sí el ejército, bajo cuyo todo está, ella es la jefa, como en todos los países, la jefa del ejército, ¿no? Y bueno, aquí se llama la base de este programa. Vamos a seguir escuchándolos. Hoy les hablaré de lo que ha pasado en las últimas semanas, de que se retoman las calles, de los atropellos que llevamos observando un día sí y otro también, de las explicaciones que le da este nuevo gobierno del Perú, arropado por los medios de información y con las organizaciones internacionales haciendo la vista gorda ante todo lo que ocurre. El 7 de diciembre puso la banda presidencial, comenzando una espiral de violencia que cosecha ya al menos 50 muertos. El 9 de enero, en un solo día, en la ciudad de Juliaca, al sur del país, fueron asesinados
asesinados 19 manifestantes. Según la autopsia, fueron abatidos como resultado de una desmedida respuesta policial. A 9 de esas víctimas se les encontraron municiones metálicas dentro del cuerpo, a 1 restos de bala, a 6 de ellos restos de perdigones de metal. Entre los muertos había menores de edad, jóvenes de 18 años. En medio de ese panorama, el Ministerio de Interior informó que allí mismo en Juliaca una turba de manifestantes prendió fuego a un policía de 29 años, acabando con su vida. Y esa fue la muerte que sorprendentemente llamó la atención de los medios. Finalmente empezaron a hablar de las víctimas, que a esas alturas ya más de 40, aunque la atención mediática se concentrara en una sola muerte en concreto, que sirvió para presentar al conjunto de manifestantes como terroristas, vándalos y desestabilizadores. Sí, y qué curioso, ¿no?, que en mitad de una carnicería de civiles que ya lleva 50 muertos, el foco mediático se centre solo en una de esas muertes, ¿no?, que es la de este policía. No sé, la vida de ese policía vale lo mismo que las vidas de las otras 50 personas, ¿no? Efectivamente. Pero, en fin. Desde el Congreso se propuso declarar al policía asesinado como mártir de la defensa de la democracia. Medios de información buscaron a sus padres para entrevistarlos, unos campesinos de Cusco. Se trasladaron hasta ahí, les pusieron sus micrófonos delante, pero las declaraciones del padre del policía hicieron que su presencia en la pantalla fuera fugaz y efímera. Vamos a escuchar. Ahorita, en estos momentos, la presidenta de la República, no sé, supuestamente presidenta, que, como sabemos, como estamos viendo en los videos, se pone más, no sé qué podemos decir, no nos hace caso a la población por culpa de esa presidenta. Hasta entre nosotros, entre peruanos, nos estamos matándonos. Por culpa de esa supuesta presidenta, los peruanos nos estamos matando. Esto lo dice el padre del policía muerto en las protestas, ante unos medios cuyo trabajo ha sido básicamente manipular, criminalizar a los manifestantes, hablar de daños colaterales en las protestas y desviar siempre la atención sobre la responsabilidad del gobierno en el asesinato de manifestantes. Lo está diciendo el padre de un policía que ha muerto en los enfrentamientos. Bueno, pero ¿qué dice la propia Boluarte de todo Pues esto? mira, a principios de enero dijo literalmente que no se entendía qué es lo que piden los manifestantes, que lo único que buscan son pretextos para generar caos, que protestas de qué, más de un mes de manifestaciones con unos reclamos clarísimos desde el día 7 de diciembre, de los que Dina Boluarte parece no haberse enterado todavía. De hecho, los reclamos siguen siendo a día de hoy exactamente los mismos que formularon el 7 de diciembre. Renuncia de Dina Boluarte, elecciones, asamblea constituyente. Pero se ve que es mucho más fácil hacer oídos sordos y tirar de la vieja confiable, el enemigo interno, y ya para asegurar, sumarle al enemigo externo, Sí, vamos, también. un recurso súper original que nunca habíamos visto en ningún otro país latinoamericano. Jamás. El viernes pasado dio un discurso a la nación en el que pidió perdón por la violencia, aunque con tantos peros que no quedó muy claro quién era el responsable de la misma, si su gestión, si los militares en las calles o, usando sus propias palabras, esta gente que genera odio. A esta gente que genera odio, que quemaron las casas de congresistas, que han asesinado a un policía, no les ha bastado eso. También han matado animales. ¿Qué culpa tienen los caballos o los perros que han sido arrojados sin ninguna misericordia desde los puentes y cruelmente asesinados? ¿Estamos acaso volviendo a los años de la violencia terrorista, donde se colgaban perros en los postes de luz? Mucha atención, ¿no? Con los perros y caballos, con 50 muertos. Lo siento, pero... Bueno, días antes de que pronunciara ese discurso, llegó al país la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que en su informe preliminar había advertido de un deterioro del debate público en el que algunas autoridades, cito el informe, se refieren con generalizaciones hacia todas las personas indígenas y campesinas como terroristas, terrucos, senderistas por Sendero Luminoso o indios. Un informe que aparentemente no ojearon ni Dina Boluarte ni tampoco sus asesores. Ya, la búsqueda del enemigo interno y el terruqueo se han convertido en una suerte de especialidad de la casa en Perú, pero en estas semanas ha llegado a unos niveles un tanto grotescos. La semana pasada en Ayacucho detuvieron a 8 integrantes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, acusándolos de, adivinen, por favor. ¿De pertenecer a Sendero Luminoso? Sí, se les detuvo y se emitió una orden para, ojo, buscar en sus casas libros de Marx, de Lenin y de Stalin. Un tipo
de cosas que nos recuerdan a otras épocas vividas en varios países de Latinoamérica y que nunca acabaron nada bien, especialmente para la gente de izquierdas. Cualquier día buscarán ya libros en general en las casas de la gente. En fin, por cosas parecidas, hace unos años te tiraban de un avión y se quedaban tan contentos. Un triste recuerdo que esperemos que no se vuelva a repetir nunca más, aunque a esta gente, los marxistas en su casa, parece que es al menos inquietante. Bueno, y como a todo este cacao de esta gente que genera odio, de estos desestabilizadores, cuyo delito es leer el manifiesto comunista, como le faltaba algo picante, aparecieron en el argumentario El malvado de Evo Morales y Los ponchos rojos. Un diputado de ultraderecha de Bolivia afirmó sin pruebas que una ocupación que él llamó ponchos rojos, supuestamente vinculada a Evo Morales, había ingresado armamento y municiones en Perú. La denuncia no iba acompañada de nada que fuera la palabra de honor de ese diputado, pero fue suficiente para empezar a rodar. Llegó hasta Chile, donde la retomaron círculos pinochetistas, porque bueno, cualquier excusa es buena para usarla en su cruzada contra el progresismo, el gobierno, etcétera. El gobierno resaltó la visita de Petro, diciendo esta visita es muy importante para fortalecer la democracia a nivel continental. Pero no han dicho nada sobre la injerencia de Evo Morales en el sur del Perú, que se ha convertido en un verdadero campo de batalla y que solo ayer cobró 18 vidas. La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica. Ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado y él mismo ha ingresado al sur peruano, fomentando la creación de la nación aymara. También se cuenta con información sobre envío de armamento de contrabando. La pregunta es, ¿por qué el gobierno no ha dicho nada? ¿Acaso Evo está infiltrando operadores ideológicos también en el norte chileno? No olvidemos que el plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación aymara, compuesta por los miembros de esta etnia, tanto en el sur de Perú, en el norte de Chile y obviamente en Bolivia. He dicho, gracias señor presidente. Madre mía. Qué manera, ¿no?, de mezclar todas las cosas. Antes el peligro era el castrochavismo, ahora por lo visto es la nación, ¿no?, aymara. Y los aymara. Según la Fiscalía peruana, la idea de Morales consiste en impulsar protestas en la región de Puno, el mismo lugar donde se asesinó a 19 personas en un día, para separarla de Perú y así poder anexionársela a Bolivia, todo en el marco de su plan para promover el socialismo del siglo XXI. Y bueno, para frustrárselo, la Fiscalía le prohibió la entrada en el país. Recordemos que semanas antes de detar a Morales, Perú expulsó al embajador de México acusándole de injerencia después de que México otorgara asilo a los familiares de Pedro Castillo. Culpables desestabilizadores hay en todas partes, menos en dos sitios, en el Congreso y en el sillón presidencial. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el Congreso goza de una desaprobación del 88%, 8 puntos más de aprobación que hace un mes. Dina Boluarte es rechazada por el 71% de la población y el 52% de los peruanos creen que tienen que adelantar elecciones, algo que Boluarte dijo que no haría, no renunciaría y que el futuro es más que incierto. En los últimos 3 años hemos visto brutales represiones de manifestaciones en países de Latinoamérica. Decenas de personas murieron en la Colombia de Duque, Bolivia de Áñez y en Chile de Piñera. En ningún lado fueron tantas las víctimas como las que acumula Perú en estos días. En todos esos países, esas manifestaciones le costaron muy caro a los gobiernos. Se fueron derechitos o a la oposición o, en el peor de los casos, a la cárcel. Está claro que son lecciones que Dina no ha acabado de aprender y parecería que esperar a ver cuál es su destino comiendo palomitas es algo hasta divertido, si no fuera porque esto le está costando vida a decenas de personas que protestan por una situación y una estabilidad que ya les parece insostenible. Gracias, compañera. Miren cómo ven a la cita, la rusa, muy bonita, por cierto, más inteligente. Bien, es toda una adquisición maravillosa para este grupo de la base, periodistas españoles, que sus únicos ingresos son lo que ustedes pueden mandarle a la liga que tiene por ahí. Por favor, busquen la base en España y pueden apoyar a este grupo de periodistas que son los únicos ingresos que se tienen. Pues Jaime, quiero decirte que mañana durante no sé si la tarde de allá, la mañana de acá, van a arribar a Lima
contingente muy, pero muy numeroso que viene sobre todo del sur del Perú, donde están las etnias indígenas, vienen del norte también. Obviamente hay una confederación a través de Bolivia que van a poner en huelga el país a partir de mañana. ¿Cuáles son las demandas de esta gente que va desde el sur, desde el norte, al sindicato de estos trabajadores? Pues que se vaya la señora Arte de ahí, de la silla presidencial, que se saquen también a la mesa directiva del Congreso, que deberían de pedir que se vaya del Congreso, ¿no? Y que además se convoque a elecciones para que se renueven esas cámaras, y además de las elecciones, también son importantes que se hagan tanto para el presidente como para los consejeros, los diputados y los senadores, que también se convoque a una asamblea constituyente. El plato completo para renovar los poderes de Perú y que la cosa vaya bien. Como vimos que está yendo en Bolivia con la llegada de Arce a la presidencia del país y con el MAS, que es un partido que se llama Movimiento al Socialismo, que ha tenido un papel protagonista también desde hace años en Bolivia, y por eso la fuerza de un partido, bueno, siempre cimenta las bases, ¿no? Para poder seguir con la transformación. De ahí que esperancémonos también en Morena, que juega un papel similar en el sentido de que es un partido progresista, aunque ya está muy contaminado de priistas, panistas, perredistas. Acá en Baja California yo lo llamo a Morena Acción Nacional, ¿no? Porque el aparato administrativo del gobierno de Baja California Norte pues está integrado por puros panistas, ¿no? Inclusive la gobernadora era panista, pero bueno, ahora es morenista. Habrá que ver en qué condiciones se puede ver eso, ¿no? Esperamos el día de mañana. Bueno, yo decía en un programa de ayer que tenemos todos los martes a las 6 de la tarde de acá de Tijuana a Los Ángeles, 8 de la noche de la Ciudad de México, con los compañeros de Morena Socialista. Decía que dos cosas pueden pasar: que atropellen a las manifestaciones multitudinarias que van a llegar ahí, echando bala, cosa que va a calentar más el ambiente. Ahora sí que le van a rascar las costillas al tigre. Y otra, que los dejen llegar, que los dejen hablar, que desde luego no los dejen dormir. Ahorita mismo están durmiendo en la universidad, la universidad más grande de Perú, en Lima, pero ya la rectora de esa universidad pidió a la policía que los saque, ¿no? Imagínense, en momentos de calentura, de fiebre, al enfermo lo quieren poner de pie en la calle, ¿no? Qué desacierto. Y las plazas públicas de ahí de Lima están ocupadas por el ejército para que tampoco pongan pie ahí los que vienen cansados del viaje desde el sur hasta la capital. Entonces no se está viendo muy buena atmósfera para recibir a los que protestan, que vienen protestando pacíficamente. Aunque si tú empujas al pueblo, lo baleas, lo pones de pecho en tierra, puede haber una respuesta también del pueblo, ¿no? Ojalá no. Ojalá no haya violencia tras violencia, porque entonces se complica más la cosa. Uno que conducía un grupo sí señaló esto. Dice, bueno, nosotros vamos en son de paz, pero si nos agreden, quién sabe qué pase. Entonces, eso ya llama la atención, ¿no? Que haya respuesta del pueblo ante un atropello. Van mujeres, niños, viejos, y van mineros, y van trabajadores de la educación, y van, diríamos, toda la gama de actividades que se dan en ese país tan triste y tan pobre, en el sentido de que, yo lo decía al principio, en los últimos 6 años ha habido 6 presidentes diferentes. ¿Cómo ven? ¿Cómo andará la cosa ahí, sí? Y cuando el pueblo pide que se saquen de ahí mismo, que den un paso al lado a los diputados de Yacol, a los diputados fujimoristas,
Bueno, pues ¿quién va a dejar de ganar el sueldo que están teniendo, no? Pues ellos dicen, no, espérenme, por el bien del país, háganse a un lado. No, aquí estamos, somos los representantes, fuimos elegidos, ¿sí? ¿Y de qué manera, no? Con toda la basura que le tiraron a Castillo en la campaña, con todos los dólares que se robó el papá de la Keiko, con ese Fujimori, con todos esos capitales, más los capitales de los grandes empresarios del Perú, apostando a vulnerar la candidatura de Castillo primero, y luego comprando voluntades para que se le desafore y lo saquen del gobierno. Tengo entendido que la familia de Castillo entró al consulado mexicano y la protegieron, pero ya corrieron al cónsul de México en Perú por haber hecho eso. También Castillo iba para allá, más que lo detuvieron a la mitad del camino y lo tienen preso, ¿no? Aprendieron que si dejan ir a un presidente de puesto, luego regresa. Y la vieron con Evo, ¿no? La salvó el presidente de México de que lo mataran, y Evo se fue al norte de Argentina, donde ya había un presidente progresista, a organizar las elecciones que obligaron a hacer a la señora que se quedó ahí como presidenta postiza. Estamos hablando ahora de Bolivia. Y ganaron la elección, ¿sí? ¿Qué resultó? Bueno, que un sindicalista minero de nombre Osvaldo, tengo entendido, en televisión le dijo a la usurpadora, señora, vamos a ir por usted. Usted no ha dispuesto las nuevas elecciones, ya tenemos meses esperando. Que dice que ya mero. Y entonces, si usted no lo hace, vamos a ir por usted. Y los mineros no bromeamos, ¿no? Bueno, le dieron una golpiza a este minero que terminó muriendo, ¿no? Pero esos son los costos que se tienen, ¿no? Hace rato miraba a un muchacho que lo hirieron de una pierna y él decía, no se acojone, no tenga miedo, vayan, sí va a haber vidas, va a costar vidas esto. Yo mismo traté de salvar a alguien que estaba herido y me dieron un balazo en la pierna. Y ahí estaba el muchacho que no tiene más de 20 años, ¿no? Luchen hasta donde tope. Y bueno, ¿qué va a pasar con la huelga general? Pues imagínense, cerrar al país, ¿sí? Cerrar al país como intentó hacerlo, por cierto, otro bellaco allá de Bolivia, el gobernador de la Media Luna, allá de Santa Cruz, fue el que convocó al golpe de Estado a Evo. Bueno, pues estuvo haciendo más travesuras últimamente, detuvo toda la zona donde él gobierna y se perdieron más de 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares. Bueno, pero por eso no fue que lo citaron a juicio, ya lo habían citado a juicio antes por el golpe de Estado que le dio a Evo. No quería ir a declarar, ¿no? Él y su papá hicieron el amarre con el ejército y con la policía. Pues no quería ir hasta que fueron por él. Lo encadenaron, lo llevaron a la capital a ser juzgado. Y así deben de actuar. También Lula debe actuar de esa forma con los que invadieron los tres poderes allá en Brasilia. Imagen y forma de lo que hizo Trump con el Congreso en Estados Unidos, la gente de Trump, ¿no? Hasta se disfrazaron de lo mismo que se disfrazaron acá en el asalto al Congreso en Estados Unidos. Había uno caracterizado como un indígena con pintura por aquí y por allá, y era la foto idéntica del que asaltó en Brasil los tres poderes. Entonces se están repitiendo pues las historias en Ecuador, en Bolivia, ahora en Perú, y el señor Almagro de la OEA como un chinito nomás mirando, ¿no? Tuvo un papel más activo en Bolivia, ¿no? Tomando parte, dando a Evo como tramposo en las elecciones, pero resulta que cuando ya volvieron las elecciones a Bolivia, se ganó casi con la misma cantidad que Evo y un poquito más. Eso no hubo tal fraude, lo que había ahí era ganas de joder al indígena Evo Morales, que ha tenido un buen servicio en su país y que lo sigue teniendo. Ahora no lo dejaron entrar al sur de Perú, bueno, obvio, ¿no?
Imagínate un personaje del tamaño de Evo entrando al sur del Perú cuando los aymaras, los quechos están levantándose, todavía no en armas, ¿no? Pero están levantándose contra el poder instituido ahí por los golpistas. Bueno, ese capítulo no se ha cerrado y yo les prometo que mañana, a la hora que suceda, 10, 11, 12, 1 de la tarde, el venimiento de todos los indígenas, de todos los puntos cardinales de Perú, a protestar y a pedirle a la señora Balearte, o Uliarte se llama, pero ya le dicen Balearte, que dispara, se salga de ahí, que no le pertenece ese puesto, y que los que queden van a cortar de cabeza también a la mesa directiva del Congreso. Los que queden, si tienen todavía honor, que convoquen a una elección general para elegir a un presidente y a todo lo que haya que elegir, y para promover una asamblea constituyente. ¿Eso qué es? Hacer una nueva constitución, no aplaste al Estado como para que no pueda mover ni siquiera un alfiler del piso, que es lo que pasó con Fujimori, padre, ¿sí? Es una constitución donde el Estado se nulifica. Solamente el dictador puede dictar y decir y hacer y deshacer impunemente, casi impunemente. Y no tan impunemente porque hay que ver que Fujimori está en la cárcel de por vida, ¿no? Por ladrón, por genocida, y agreguen lo que quieran. Y es el papá de la que fue candidata compitiendo con Castillo a la presidencia en las elecciones pasadas, ¿no? La Keiko Fujimori. Se maneja viajando y, según ella, yendo a las Europas para aprender XZ, el dinero robado del padre. Y si hubiera llegado ella a la presidencia, que poco le faltó, por cierto, hubiera sacado de la cárcel a su padre, ¿no? O sea, toda la impunidad del mundo ahí en los estiras y aflojes. ¿Qué va a pasar? Pues no tengo una bola mágica, pero yo creo que los pueblos se están levantando, están luchando dignamente por su soberanía, por la salud, por el trabajo, por expulsar, ya lo dijeron los que van en caravana, expulsar a las mineras estadounidenses o canadienses o de las que vengan, porque eso que se sustrae de la tierra son la riqueza del pueblo soberano, y toda la utilidad debería ser para el pueblo, en escuelas, en medicina, en cultura, en salud, en fin. Vamos a dejar ahora hasta aquí el programa. Aquí, bueno, nos llegó un viejo amigo, si no me equivoco, es Jaime Avilés. Si no eres el Avilés que conozco, bueno, ya te estoy conociendo. Salvador Sánchez. Hola, Salvador, aquí estamos reiniciando este año mi tarea de comunicador de las buenas y las malas notas de este mundo y de este continente, de este estado, de esta ciudad. Aquí te queda grabado lo que hemos dicho en los últimos 40 minutos para que, si no entraste a tiempo, puedas retomarlo en un momento que se queda en Facebook. También lo sacaré de Facebook para mandarlo a YouTube más tarde o mañana y seguir transmitiendo esta tragedia de la patria grande en ese país tan hermoso, con historia, Machu Picchu, el lago Titicaca, en el Perú de Chabuca-Granda, tengo entendido que es de ahí, si no me equivoco. El Perú que hay que ir a ver ya liberado, ya con una nueva forma de gobernar, que no puede ser otra más que socialdemócrata, socialista, demócrata a ultranza, con gobernantes del pueblo. ¿Por qué se echaron al cuello contra el señor Castillo? Que viene del pueblo profundo, viene de un lugar donde hay montañas y hay indígenas y hay lucha por la educación. Es un maestro, entonces es un indígena. Bueno, eso es lo que no les gustó a muchos criollos de por ahí, de Bolivia, ¿no? Pero más que el color de la tez, les preocupa que iba a firmar, llegando a la presidencia con los chinos, varias empresas que traen ellos, inclusive una carretera, no sé qué más, iban a hacer una inversión millonaria los chinos, ¿no? Entonces, para que esto no sucediera, pues le dieron un golpe de Estado. Ya veremos en estas semanas próximas cuál era el detalle de por qué le dieron el golpe al señor Pedro Castillo, ¿sí? Pero ayer nos informaban,
un maestro de por ahí de la capital, decía que era en principio porque los chinos venían a invertir y hay a alguien en el norte que no quiere que los chinos vengan a América Latina a invertir. Ellos invierten respetando la soberanía, respetando la política, no imponiendo condiciones así kafkianas, o no vienen a chacalearse pues con las riquezas de los pueblos, vienen a contribuir, desde luego a llevarse su utilidad también, como debe ser, ¿no? Muestras como este despliegue de sórdido de ataque a la carne propia del alma y del pueblo latinoamericano. Tiene que tener un fin, está teniendo un fin. A los progresistas no los dejan regresar a sus países. Por ejemplo, el expresidente de Nicaragua, Funes, pues no lo dejan regresar. Si regresa, lo meten a la cárcel, ¿no? Inventándole obviamente delitos que no hizo. Si regresa a Ecuador, el presidente joven y muy inteligente, Correa, también le tienen como 30 delitos que dice que cometió. Ni siquiera Al Capone tenía tantos delitos, decía alguna vez Rafael Correa, ¿no? Entonces están pintando al mundo al color que ellos quieren, pero no se dan cuenta que con estos medios de difusión masiva que tiene ya casi cualquier joven, pueden darse cuenta de las tropelías que están haciendo los machuchones del dinero y de la política, ¿sí? Así como allá, aquí, en México también, tenemos tarea, ¿sí? Y esa tarea, bueno, la tenemos que haber empezado desde hace mucho tiempo. Yo acabo de llegar a México hace poco tiempo y bueno, aquí me estoy dando cuenta de que la cosa pinta más o menos por ahí. La gandalla, el dinero, la corrupción, ¿sí? Acaba de pasar, agarraron el hijo del Chapo. Cuando lo atraparon la primera vez, pues no habían programado el asunto y era en una ciudad. Y mandaron decir los del equipo de este joven hijo del capo mayor, que si lo detenían iban a bombardear las casas habitaciones de las familias de los soldados, ¿no? Así de plano. Bueno, pues ahora ya volvió Obrador por el tipo y lo agarraron en un rancho, pues allá lejos de la ciudad. Y en lo que tope, el ejército en lo que tope, dijo, ese lo trae, no lo trae, ¿no? Y sí, balearon un avión, quemaron algunos automóviles, cerraron muchas carreteras y todavía quedó la viuda chillando ahí, ¿sí? Y no quiero decir que porque agarren un chivo expiatorio, estamos acabando, estamos acabando como pueblo y como gobierno con el narcotráfico. Eso llegó para quedarse, pero mucho tiempo. Y Obrador está como ese niño de la Biblia, ¿no? Un niño que estaba a un lado del mar, una conchita, iba al agua del mar y traía un hoyito que había hecho en la playa. Y llegó, no sé si Jesús o unos apóstoles, le preguntó, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy cambiando el agua del océano a este hoyito. Bueno, así de imposible es acabar con esto. Tratar de cambiar la vida ya delictuosa de generaciones, para llevarlo así en esa simpleza, ¿no? Cosa va y tiene tiempo para acabarse. Por lo pronto nosotros vamos a cumplir con nuestra tarea, nuestro deber de comunicar y de llevar la crónica de la tragedia latinoamericana. Inflar las banderas blancas que van a llegar mañana a Lima, no se manchen con sangre. El pueblo recuerda y el pueblo actúa. Aguas con el pueblo, sobre todo con ese pueblo indígena que se está manifestando más contundentemente en las últimas fechas, ¿no? Ya vemos el triunfo de Evo en Bolivia y bueno, ya vendrán otros triunfos. La raza indígena, decía José Martí, el padre de las Américas. Sin los indígenas no podemos avanzar. A nuestro lado deberán estar los indígenas para poder llegar a cumplir los objetivos que tenemos en mente. Bueno, saludos de nuevo a aquí la gente que estuvo. Esperamos que vengan más la próxima. Salvador Sánchez, a Jaime Vilés. Por ahí he estado faltando los lunes. Ya me incorporaré más activamente, mi amigo Salvador. Jaime Vilés, un saludo. Nos vemos. Esto se queda aquí, como dije. Recomiéndelo. Está en facebook.com/el capitán de Itaca, como lo pueden leer arriba.
Y lo enviaré más tarde o mañana a YouTube, José Luis González, el capitán. Me despido de ustedes. Hasta muy, pero muy pronto.